Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Empezamos la clase del curso Derecho Penal Especial. Vamos a proceder a pasar lista. Los estudiantes que yo no llame es porque he registrado su asistencia. Benítez Edwin, Norelvis de León, Escobar Yaiser, Espinosa Eduardo, Glizán Joaili, está entrando Torre y Yaiser. Glizán Gómez Lorena, Isela Guerra, no, ya lo llamé. Hidalgo Luis, me parece que la acabo de dar. Presente, profesora. James Hilda, Juané Diego, Marshall Ashley, Marshall Nicole, Miranda Antonio, Paola Navarro, Ponce, que acabo de ver que entró, Rodríguez Joshua, Presente, profesor. entró Ashley Marshall. Sánchez Génesis, López Catherine, Santana Nayaret, Torres Valeria, Joel Torres, Catherine López está entrando ahorita. Torres Joel, Esteban, que ya vi que entró, Nixalia, Coto, Madeleine Baloy, entró Glizán, Marshall Nicole, entró Sí, profesora. Glizán, y la última joven que entró, además de Glizán, Anocasi, que ya le había dado. Bien. Profesora, disculpe, es que no me llamó. O bueno, escuché Torres Valeria en vez de Torres Mobel. Ya te había registrado aquí, Torres, Ok. que habías entrado. Buenos días, profesora. Diego Jovane también, no sé si... Ya, no, ya había, yo a ¿Va? medida que lo veo que van entrando, voy checando aquí la lista. Ok. Por eso no lo llamé. Bien, jóvenes. Vamos hoy a empezar a estudiar las figuras delictivas. Nosotros abarcamos ayer, vamos a verlo aquí. Vamos a ver lo siguiente. A ver, déjenme comparto pantalla. Un momentito. Ajá, un segundo, por favor, para compartirles la pantalla.
Un segundo. Estoy en clase, profe. Un minuto. Y entramos. Ahora sí, muchachos. Pasó que no sé. A ver, están entrando también aquí. Cassidy y Gilda James. Bien, estamos viendo aquí, ¿verdad? Usted está viendo cursos virtuales. Vamos a irnos a nuestro programa. En nuestro programa, el módulo 1, que hasta el viernes 24 de abril, nosotros vimos consideraciones generales del derecho penal, análisis jurídico del libro segundo, análisis de una figura delictiva y modelo de análisis de un caso práctico. Ya nosotros abarcamos todo el módulo 1. Vamos a ir inmediatamente a nuestro módulo 2. ¿Qué es lo que dice nuestro módulo 2 que debe finalizar el 14 de mayo? Nuestro módulo 2 nos habla que nosotros vamos a ver aquí todo lo que es el título primero, delitos contra la vida y la integridad personal, y el título segundo, delitos contra la libertad. Son los dos títulos que nosotros vamos a ver en este módulo 2, que estamos entrando ya, y vamos a entrar a partir de la otra semana y vamos a entrarlo inmediatamente. Vamos aquí a abrir nuestro material didáctico. Módulo 2, fíjese, en cursos virtuales, material didáctico, módulo 2, penal especial. Usted hace clic. Hay gente que me anda preguntando a mí que dónde están, que quieren saber qué libro yo uso. Porque ellos no saben cuál es el libro de texto. Yo revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando escucho eso. Vamos a cambiar el lugar. Permítame un minuto. Acuérdense que yo soy mamá, profesora. Y mía está en examen. Ella es primer puesto. Bueno, ya empezó a hablar la mamá de la hija, ¿no? Ya empezó la mamá a hablar de la hija. Ella es primer puesto. Y ustedes no tienen idea de la disciplina que yo le tengo. Y tiene que ser independiente. Bien, muchachos. Quiero que usted me diga si está viendo todo en la pantalla. El estudio del Código Penal y si usted está viendo el módulo 2. ¿Sí? Sí se ve. Muy Sí, bien. Sí, profesora. profesora. Fíjense. Vámonos directo al anexo, al Código Penal de estudio, el digital. Ya ustedes dieron una estructura del Código Penal en segundo año. Sin embargo, vamos a repetir a manera de introducción. Nuestro Código Penal, que este estilo de codificación tiene una influencia del derecho penal alemán, consta o está estructurado por dos libros. El libro primero, que es la ley penal en general, vamos a ampliarlo aquí. Vamos a ampliarlo.
y luego vemos lo otro. Mire, el libro primero que nos habla de la ley penal en general que se estudia en derecho penal general. Y el libro segundo que nos habla de los delitos. Pero ¿qué pasa con cada libro? Cada libro tiene también su propia estructura. Se clasifican en títulos, los títulos en capítulos, y hay algunos capítulos que se subdividen en secciones. Y hay otras legislaciones que esas secciones las subdividen en acápites, es decir, en puntos individuales. Esto tiene una razón de ser que el primer libro sea la ley penal en general. ¿Por qué? Porque ese primer libro, el contenido del primer libro es el fundamento dogmático jurídico penal del libro segundo, que es el que estudiamos en penal especial y que tiene que ver con el estudio o la tipificación de las figuras delictivas del país establecidas por el Estado a través del derecho penal. Profesora, ¿por qué usted dice eso? Porque aquí nos hablan, por ejemplo, en ese título preliminar de los postulados básicos y de las garantías penales. Si al momento en que se está llevando a cabo un proceso penal, el contenido de la individualización de la pena. ¿Cuál es el contenido de la individualización de la pena? La sentencia. Al momento que el juez dicta sentencia, no está haciendo otra cosa que no sea individualizar la pena. Vulnera, transgrede el contenido de estos postulados básicos, se puede declarar nulo el proceso penal. Si al momento en que el legislador tipifica una conducta como delictiva y contraría el contenido de este título preliminar de los postulados básicos de las garantías penales, se puede declarar inconstitucional la creación de esa figura delictiva o la modificación de esa figura delictiva o la regulación de esa figura delictiva. ¿Por qué? Porque este título preliminar de los postulados básicos y de las garantías penales responde al principio de constitucionalización del derecho penal que usted estudió el año pasado en penal general y al principio de la convencionalidad del derecho penal. Es decir, ellos transportan de la Constitución al Código Penal los principios constitucionales presentes en el título tercero de la Constitución, Derechos y Deberes Individuales y Sociales, capítulo primero, Garantías Fundamentales. Y traspolan también los principios fundamentales que contempla la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Por eso es que se habla de la convencionalidad. Esa es la convencionalidad. Bien. Luego nosotros tenemos aquí en ese título primero, ¿por qué es importante para penal especial? Me habla de la aplicación de la pena. Porque resulta que así yo puedo advertir cuando estoy viendo la comisión de una figura delictiva o de un problema. Estoy analizando un problema y el problema me dice que se cometió en China, en Bélgica, en Costa Rica, en El Salvador, pero va a afectar a Panamá. El resultado final es Panamá, o están involucrados panameños o están afectados panameños. Yo me tengo que remitir a ver qué dice este título primero con respecto a la aplicación de la ley penal en el tiempo, en el espacio, en las personas. Si fue una ley que ya fue derogada, si fue una ley que surgió después y favorece a la persona responsable de la comisión de ese hecho punible. Eso me lo contempla el título primero.
y yo tengo que remitirme al título primero. El título segundo, que me habla de los hechos punibles y personas penalmente responsables. Al momento en que usted va a estructurar la respuesta del análisis de un problema, usted tiene que basarse en todo este título segundo. Mire cómo hay una mezcla. Para identificar el tipo penal está sola y exclusivamente el libro segundo, que habla de los delitos. Pero cuando yo tengo que advertir dentro de un problema, no solamente la presencia de una figura delictiva, sino que tengo que determinar quiénes fueron los responsables para poder establecer la responsabilidad penal. Yo tengo que ver, analizar todo este título segundo. Yo tengo que ver primero qué es el delito, a quienes se consideran personas penalmente responsables, qué es la acción, qué pasa si actuó con intención la persona o sin intención, que es dolo y culpa, o bajo otra modalidad, fuerza mayor, miedo, estado de necesidad exculpante, que lo tienen como eximente de culpabilidad. Si actuó bajo causa de justificación, si la persona es responsable, imputable, perdón, si hay eximente de culpabilidad, quién es autor y quién es partícipe, porque no tienen la misma penalidad, no se le aplica. A los autores sí, si es autor material o autor intelectual, van a tener el mismo nivel de responsabilidad penal, el mismo tipo de sanción. Pero si estamos hablando del autor versus el cómplice, va a haber una diferencia. Entonces yo me tengo que venir al título segundo del libro primero. Es que hubo formas imperfectas de realización del delito. Estamos hablando de la tentativa. Entonces yo me tengo que venir al libro segundo, al título segundo, perdón, del libro primero. Cuando se va a establecer la individualización de la pena y señalar el tipo de pena y en qué medida se establece, yo me debo venir al título tercero, porque ahí me van a hablar de la aplicación e individualización de la pena. Si hay concurso de delito o no, si hay agravantes o atenuantes, cómo se aplica la pena, y ahí tengo que hacer la operación matemática, si se aumenta una cuarta parte, las 2/3 partes, hasta dónde se va. Todo eso usted lo debe estructurar en su respuesta. Por eso es que nos abocamos a la respuesta del problema. En el título cuarto me hablan de la suspensión, reemplazo y aplazamiento de la pena. Si yo tengo un problema y mi cliente tiene 70 años, está embarazada, está trabajando, está en etapa terminal de una enfermedad, una discapacidad fuerte, yo debo venirme aquí al título cuarto, que ya tiene que ver con la ejecución de la pena. El título quinto me habla de la extinción de la pena. El título sexto, medidas de seguridad. Todas y personas que responden civilmente. Todo esto yo lo tengo que explorar. Esta es la base de todo estudio del derecho penal. Ahora, el libro segundo, que es la segunda parte de la estructura del derecho penal, me habla de los delitos que se estudia exclusivamente en penal especial. Pero recuerde, estudiar penal especial sin analizar casos prácticos no me sirve de nada, porque yo tengo que advertir
los elementos que conforman la figura delictiva para poder identificarlo. Y eso solamente lo puedo hacer a través del análisis de un problema, caso práctico o práctica forense, como usted le quiera señalar, como usted le quiera decir. Solo allí. Y a veces en los problemas, que yo trato de simular problemas en base a la vida real, algunos estudiantes me dicen, pero profesora, a mí me da la impresión que aquí faltan datos. Y yo les digo, muchachos, no, esa es la vida real. Cuando usted lleva un proceso penal, cuando usted está analizando un caso, usted no va a tener todo perfecto como las tablas de multiplicación. No, usted va a tener que leer, buscar pruebas. Usted va a tener que ponerse como si fuera abogado acusador o abogado defensor. Si usted es abogado defensor, tiene que ponerse también como si fuera acusador para que pueda encontrar aspectos que le puedan ayudar a su postura, a su posición. ¿Se fija? Por eso es que yo difiero de algunos académicos que señalan que el derecho procesal penal no forma parte del derecho penal. Ese es un exabrupto jurídico. ¿Por qué un exabrupto jurídico? Porque el derecho procesal penal surge por el derecho penal. Si no se da una figura delictiva, nunca se va a poder iniciar un proceso. Bien, este libro segundo también está organizado o estructurado en títulos. Y ese número de ese título tiene una razón de ser. La organización, la estructura de los títulos me indican la importancia, la ubicación del título me indica la importancia del bien jurídico tutelado. Ojo, no quiere decir que el título primero, lo que protege aquí, el título primero, con respecto a lo que protege, a lo que establece, me pasé. Porque es lo que no tenía que tocar. Ajá. Con respecto a lo que conlleva el título, por ejemplo, el 14, el 15. El título 15 dice delitos contra la humanidad. El primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Le voy a hacer la siguiente aclaración. Los 15 bienes jurídicos son importantes y todos están en un primer lugar. Sin embargo, dependiendo del título donde están dentro de ese primer lugar, van a ser atendidos con mayor relevancia y sancionados con mayor relevancia. El Estado panameño, a diferencia del Estado de los Estados Unidos mexicanos, tienen el título primero la vida. ¿Por qué? Porque él consagra, él establece, nosotros establecemos aquí que el bien jurídico más preciado es la vida y la integridad personal. ¿Por qué? Porque el Estado que no protege la vida de su población puede perecer como Estado. México, los mexicanos dicen, eso es cierto. Sin embargo, si el Estado primero no establece mecanismos de protección para su seguridad como Estado, entonces no va a poder proteger la vida de nadie. Porque él tiene que protegerse él como Estado para poder proteger a su población. Y así usted va encontrando, y es interesante analizar los códigos penales de América Latina. Vaya ahí en mi sitio web al enlace que dice IBERRET.
En ese enlace de Iberred, ajá, está bien, Yadira. A ese enlace de Iberred, usted va a ver la legislación penal de todos los países de Iberoamérica. Y usted puede echarle ahí una ojeada para que vea que en algunos no está en primer lugar el título de delitos contra la vida y la integridad personal. Hay un código penal, me critican algunos colegas, dice, pero Julia, tú siempre estás mencionando México. Yo me gradué en la UNAM, usted sabe, Universidad Nacional Autónoma de México, que el lema es, por mi raza hablará el espíritu. México es mi segunda patria. Lo que sucede que siempre traigo a colación el Código Penal mexicano, aunque ellos piensan que su código le falta mucho. Ese código es de avanzada. Estoy hablando del Código Federal mexicano. El Código Penal Federal mexicano. Hace una subclasificación de las figuras delictivas fantásticas. Ellos no tienden a hacer lo que hacemos en Panamá. Por ejemplo, fíjese aquí en el capítulo 2 del título primero. Dice, reproducción y manipulación genética. Y no individualizan cada una de esas figuras delictivas. El Código Penal lo debe entender cualquier persona, sea o no abogado. Y dentro de los abogados lo debe comprender no solo el penalista. Todos los abogados, yo conversaba con Miller antes de empezar la clase, que el derecho penal está inmerso en toda la área del derecho. Entonces debemos conocer el Código Penal, porque no es verdad que usted cuando se especialice en laboral, en constitucional, usted solamente va a tomar esos casos. Usted al principio tomará todos los casos que usted le llegue. Porque aquí no tenemos una población como en Estados Unidos, como en Brasil, en México, que estamos hablando de millones de millones de millones de millones de habitantes. ¿Se fija? Entonces, usted, ¿qué nosotros debemos tener? ¿Qué falencia tiene nuestro código con respecto a las otras legislaciones? Hace falta los delitos autónomos. Tienen en un capítulo una choricera de figuras delictivas. No es que el código no debe ser extenso, no importa si el código tiene 1000 artículos, si es cada uno de esos artículos son entendibles para todas las personas. Miren, jóvenes, hay una técnica, cada código penal. Lo que pasa es que en nuestra honorable asamblea no están todos los doctos. La persona que baja su manito para aprobar una ley, la mayoría de las veces no tiene ni idea de qué es lo que se está hablando. ¿Qué quiere estar en su prado y con escolta y con una serie de tonterías? ¿Ven? Entonces, la estructura de cada norma tiene una técnica legislativa y hay una técnica legislativa penal. No podemos nosotros, por cuestión del tiempo, dedicarnos a desarrollar la técnica legislativa penal, pero sí la desarrollo en un programa en mi canal de YouTube. Lo que tengan la oportunidad, lo buscan. O si no, usted indague en internet para que usted vea que su profesora no le está mintiendo. Hay una técnica legislativa penal, porque nosotros tenemos un principio básico, el principio de legalidad, que nos establece que el tipo penal tiene que estar descrito en forma inequívoca. Eso involucra la máxima de ese principio de legalidad, que toda conducta debe estar, toda conducta ilícita, es decir, toda figura delictiva, debe estar descrita en la norma penal con antelación a su comisión, pero la gente se queda solo allí en eso y eso se desarrolla en otras partes. Y entonces vemos que de allí se deslinda el principio
de la descripción inequívoca del tipo penal. ¿Se fija? Entonces, si usted no es genetista, ¿cuál es reproducción y cuál es manipulación genética? Si nosotros ponemos aquí delitos, fíjese el título segundo, delitos contra la libertad individual y desaparición forzada. ¿Qué me dice eso? Delito contra la libertad individual y desaparición forzada. Ese es mi nombre de mi figura, mi nombre de mi título. Me está indicando todas las figuras delictivas que vienen aquí adentro. Pero ¿qué pasa con la desaparición forzada? Aunque es una forma de delitos contra la libertad individual, resulta que él también es considerado un delito contra la humanidad. Por consiguiente, la desaparición forzada debe formar parte o de una sección del capítulo primero, que es lo más lógico, porque es un tipo penal autónomo. La desaparición forzada requiere un tipo penal autónomo por la jerarquía y la importancia de dicha figura delictiva. Si usted no sabe, si usted no es penalista, usted no advierte cuál de los artículos dentro del capítulo primero, delitos contra la libertad individual, es la desaparición forzada. Y de nada sirvió que usted lo colocara aquí en el título. Aquí, en el título tercero, delitos contra la libertad e integridad sexual. El capítulo primero, aquí yo hice una presentación sobre una reestructuración de estos capítulos, pero como hay mucho pedófilo oculto y pederasta oculto, echan por tierra las cosas. Violación y otros delitos sexuales. Y no se identifica cuáles son esos otros delitos sexuales. Es la doctrina la que habla de los actos libidinosos o abuso deshonesto, el estupro, pero y otros delitos sexuales, ¿cuáles? Cada uno de ellos debe ser identificado. Yo puedo poner violación y otros delitos sexuales y poner sección A, sección B, sección C. Ya te doy la palabra, Joseph. Por ejemplo, como tenemos aquí, título primero, delitos contra la vida y la integridad personal. Capítulo 1, delitos contra la vida humana. Sección 1, homicidio. ¿Se fijó? Dime, ay caramba, me salí. Dime esto, Joseph. No, profe, ahora que menciona sobre los delitos contra la integridad sexual, quería hacerle una pregunta solamente para ver si coincidía en el término o no, por efectos solamente de jerga jurídica. Ajá, Cuando dime. se habla de delitos de propia mano, ¿a qué se refiere específicamente? El delito de propia mano quiere decir que solamente una persona lo puede llevar a cabo, él mismo puede llevar a cabo ese delito y no se va a sancionar a otra persona. Por ejemplo, el delito de violación carnal. Pero le voy a decir una cosa, esa clasificación, y que incluso yo la menciono en mi libro de Derecho Penal, yo no estoy de acuerdo. Voy a explicársela y luego le digo por qué no estoy de acuerdo. Pero la menciono en la doctrina penal. El delito de violación carnal, cuando decimos es un delito de propia mano, porque requiere que la misma persona lo lleve a cabo. Violó, hubo una penetración. Ese es de propia mano. Realizó él mismo la conducta ilícita. Él mismo la llevó a cabo. El maleante que estaba esperando a la joven
No mandó a nadie. No manda a nadie para violar a una persona. Lo va a hacer él mismo. ¿Por qué? Lo va a hacer él mismo. Porque esa es una figura delictiva que implica un determinado perfil en el autor, en el violador. Él no va a mandar a nadie a que incurra en la comisión de esa figura delictiva. La realiza él mismo, por eso se llama de propia mano. La realiza la misma persona, la realiza personalmente el victimario. Él no impone ese mandato a nadie. Ese no es un mandado que él encarga. Y hablan de propia mano con respecto al delito de robo y al delito de hurto. Pero, profesora, no se aleje, que no se escucha. Acuérdese que no ha comprado el micrófono. no, ya tengo el micrófono, pero ¿sabes qué pasa? Que no le puse su base. Okay. Cuando no le pongo su base. Ahora sí, ¿verdad? ¿Ahora sí escucha? Pero Sí. yo creo que cuando usted está en esa posición y se inclina es cuando el sonido como que se pierde un poco. Si está en el centro, bueno, tengo que mantenerme en el centro todavía con el micrófono. No voy a comprarme otros dos. Uno aquí y otro acá. Bien, entonces, fíjense, muchachos. Eso es lo que indica el delito de propia mano, que su ejecución implica que la propia persona ejecute el acto sobre la víctima. Es distinto un delito de estafa. No voy sobre la víctima. Yo estoy en una transacción de venta con la persona y le digo, mire, este es un carro nuevo. Lo que pasa es que tiene un modelo distinto y se copió el chasis de la década del 70, pero este es un carro nuevo y resulta que no es un carro nuevo, que es un carro viejo. La persona se deja llevar de todo lo que le está diciendo el comprador, el vendedor, perdón, y compra su automóvil. ¿Por qué, profesor, ese no es un delito de propia mano? Porque yo no ejecuté ningún acto sobre la víctima, encima del cuerpo de la víctima. ¿Me estoy explicando? Y no mandé a nadie y puedo mandar a otra persona que lo realice por mí. Ahora, ¿por qué, profesor, usted no está de acuerdo con esa clasificación? Porque aun cuando en los delitos sexuales existe un perfil del victimario que tiene un problema en el desarrollo de su peligrosidad en la parte del cerebro que tiene que ver con la peligrosidad, con la agresión. Todos tenemos una parte en el cerebro que tiene que ver con la agresión. Se le ha desarrollado en una forma no correcta, está un poco más grande que el resto de las personas. Y eso le genera a él efectos en su conducta, lo hace agresivo y se desarrolla allí la agresión sexual. Entonces, ¿por qué no estoy de acuerdo? Independientemente de ese perfil especial del victimario en los delitos contra la integridad sexual, yo soy de la opinión que sí puede una persona con un alto grado de peligrosidad contratar a otra para que secuestre y viole y regrese a la víctima con un mensaje. ¿Se fija? Entonces, aquí, ¿qué pasaría? Dirían los académicos que siempre quieren encontrarle la quinta pata al gato. Bueno, es que de propia mano con respecto al que ejecutó la acción. Porque él tenía que actuar sobre el cuerpo de la víctima. Pero resulta ser que con respecto a él hay un dolo eventual, pero hubo un dolo directo, no eventual, con el autor intelectual,
que pagó a esa persona para que cometiera, llevara a cabo esa acción. ¿Me estoy explicando? A ver, Joseph, ¿qué quedó así? ¿Qué hiciste tu manito? No del todo. Le hice así más o menos porque si en efecto hay una autoría intelectual por parte de quien pagó para que hicieran eso, porque lo único que quería era ocasionarle un daño a esa persona y enviarle un mensaje, pero no iba a ser esa misma persona quien iba a perpetrar el hecho, de cierto modo, si lo separamos según la norma, entonces el delito de propia mano, profe, debería recaer en quien hizo el trabajo, que aunque fue pagado, también va a tener una responsabilidad penal. Claro, Entonces, claro. No siento yo que podría considerarse delito de propia mano para el autor intelectual. No, Obviamente van a no tener es una de pena propia mano, igual. no es de propia mano para el autor intelectual, pero por eso te digo que yo no estoy de acuerdo con esa clasificación, porque diría, aun cuando yo la menciono en mi texto, porque estaría solamente abarcando aquella figura delictiva donde el autor material también es el autor intelectual. Y aun cuando los delitos sexuales requieren de un perfil específico en el victimario, que es lo que les expliqué, el aumento de esa parte del cerebro que tiene que ver con la agresión, se puede dar el caso en que una persona contrate a otra para que viole. Entonces, el hablar de ese delito de propia mano, decir que ahí entonces que con respecto a quien lo ejecutó hay un delito de propia mano, y entonces ¿qué pasa con el que envió, el que dio la orden? Porque no siempre ese delito de violación va a coincidir en una persona la autoría intelectual y la autoría material. Ya le entiendo. ¿Ves? Sí. Pero los académicos a veces complicamos la cosa. El derecho penal no es difícil. El derecho penal debe ser sencillo, pero los mismos académicos lo tornamos difícil. La clasificación del dolo es una cosa absurda que yo no estoy de acuerdo tampoco. Lo debemos de ver desde el punto de vista, ¿hay intención? No hay intención porque me va a sancionar. Si fuera que dependiendo de la clasificación del dolo, tu juez, no, tu derecho penal no me vas a sancionar, vale la pena que esté la subclasificación. Pero es que me vas a poner una sanción menor. No es que te voy a poner una sanción menor, te voy a poner menos años. No es que te voy a cambiar para el delito que tiene pena de prisión, te voy a poner una multa. No es así. Igual va a haber sanción, igual va a haber prisión. Igual va a haber prisión. Entonces, ¿qué hubo? Intención es lo que yo tengo que analizar. ¿Hubo intención? No hubo intención. Dime, Linda. Hola, profesora. Yo me quisiera remitir a lo que usted señalaba en principio sobre que la ubicación del título y del capítulo va a responder en nuestra legislación de acuerdo a la importancia. Es que estuve revisando en el IBERRED y vi el Código Penal de México y me llamó la atención que ellos tienen en primer lugar las lesiones y luego en el título que habla sobre la integridad corporal, tienen en primer lugar las lesiones, luego tienen el homicidio y luego tienen unas reglas generales para las lesiones y el homicidio. Nosotros lo tenemos al revés, primero tenemos homicidio, luego lesiones. Bueno, nosotros no tenemos esas reglas generales y como usted señala, ellos lo tienen un poco más segregado, un poco más detallado. O sea, ¿a qué respondería que ellos tengan como principalmente las lesiones en lugar del homicidio? Bueno, ellos señalan, en principio señalaban algunos expertos, que la agresión viene antes que el privar de la vida a una persona. Primero es probable que yo tenga una pelea contigo, te golpee. Acuérdense que allá en México
Es un país maravilloso, impresionantemente maravilloso. Cuando usted, yo viví 11 años en México. Cuando No usted... mames, güey, cuánto amor, ¿eh? Ah, sí. El día que usted tenga la oportunidad de visitar México, recorrerlo, hágalo. Pero independientemente de eso, en México hay un entronque ya arraizado de figura delictiva de los carteles. No solamente los carteles involucrados al narcotráfico, carteles involucrados a corrupción, a todo tipo de tráfico, órganos, armas, una serie de cosas, ¿no? ¿Y qué sucede? Primero, yo te doy un aviso de ya está haciendo lo que estás haciendo. No te metas en mi territorio, en todas las áreas. Luego de eso, la gente va y mata. Esa es en las conversaciones que se hacían a nivel de salón, a nivel de clase, que podía ser una de las razones por las cuales primero ellos toman las lesiones y luego el homicidio. Porque si usted se fija en el orden, ellos parten de que la primera figura delictiva que tienen tipificada puede desencadenar en la última figura delictiva del código. Por eso está en ese orden. Nosotros, que lo clasificamos con los títulos, lo que estamos diciendo no que el homicidio puede desencadenar en los delitos contra la humanidad, no. Estamos diciendo que todos esos bienes jurídicos son importantes, Pero primero es la vida. Hay uno más importante que otro. Todos son importantes, pero dentro de esos que todos son importantes, uno es más importante. Es como los salones en la universidad. Están en segundo año, todos están en segundo año, pero hay segundo A, B, C, F, C, B, que yo todavía no sé qué es lo que quiere decir, C, B, D, otras clasificaciones así medias extrañas que uno tiene, ¿no? Bueno, es lo mismo, todos son segundo año, pero se diferencian por el turno, por el salón que les dan, hay diferentes profesores. Entonces, lo mismo ocurre con esta clasificación. Ahora, teníamos, primero, ya vimos el porqué de la estructura del código y de su clasificación en el libro segundo. ¿Cuáles son las falencias que tiene esta clasificación que nosotros tenemos en el libro segundo? No responde a una apropiada técnica legislativa penal. La técnica legislativa penal desarrolla el principio de legalidad. Profe, antes de que se vaya de la idea anterior que planteaba la compañera Linda, a su criterio, a su juicio como dogmática, ¿cuál usted considera que debería ser la clasificación? Solamente por temas de estructura, porque para efectos de la sanción es lo mismo, igual el código lo tipifica, pero ¿cuál usted cree que es la estructura más apropiada, la de México? Mire, o la que planteamos nosotros? Yo siento que hay una mezcla. O sea, no me gusta, lo que no me gusta en México es que no inicien por la vida. Esa parte no me gusta. Pero lo que sí encuentro que debiéramos tomar como ejemplo es la forma como se describen los tipos penales. Cualquier persona en México, después que sepa leer y escribir, entiende lo que el Estado penal mexicano le prohíbe y por qué. Sabe si tiene un código penal, por qué lo que él está haciendo se lo han señalado como delito, como malo, como que es una conducta ilícita. Aunque el mexicano muchas veces le valga, pero él sabe que existe y que está y lo puede entender. El Código Penal nuestro
Es como una maraña. Algunos artículos, claro, sí, están bien definidos. Por ejemplo, el delito, usted se va aquí, ya vimos en lo que es el título 2. El título tercero, ya vimos, fíjese, capítulo segundo, corrupción de personas menores de edad, explotación sexual comercial y otras conductas. ¿Cuál es el artículo de corrupción de personas menores de edad? ¿Cuál es la explotación sexual comercial? Y ahí también involucra turismo sexual. Ahí también involucra el delito de pornografía, el proxenetismo. Acá, delitos, el cuarto, delitos contra el honor de la persona natural, injuria y calumnia. Y usted escucha a los abogados por delito de calumnia e injuria o injuria y calumnia. No, injuria es una cosa y calumnia es otra. Y si usted no es abogado, penalista, ¿cuál es el de injuria y cuál es el de calumnia? ¿Ve? ¿Se fía? Delitos contra, aquí en el título quinto, delitos contra el orden jurídico familiar y el Estado civil. Dice el capítulo tercero, delitos contra la identidad y tráfico de personas de menores de edad. Son dos figuras delictivas. Bien. Voy a darle la palabra a Pardo. Me parece que ya me pasé, pero eso le iba a comentar, profesora, que tenemos que ir entrando a la próxima clase. Tienen que ir a entrar a la próxima clase. Si ustedes no me dicen, muchachos, la profesora se va como la verdolaga. Bien, lo quiero. Esta era la introducción para entrar a nuestro módulo 2. Esto se lo subo ahorita. Dios los bendiga ricamente. Saben que los quiero de aquí al infinito y más Gracias, allá. profesora. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Tenga buen día. Gracias, mi amor.